2 años y 6 meses habían pasado ya desde el bautismo de Jesús y cuántas cosas habían pasado en estos últimos días. Al volver los discípulos de su gira misionera, estaban todos ansiosos por poder contarle a Jesús sus increíbles experiencias y preguntarle también mil cosas que no entendían y que la verdad que les gustaba muchísimo aprender. Los discípulos de Juan también estaban con Jesús ahora y necesitaban ánimo y consuelo por la pérdida irreparable que acababan de sufrir, por supuesto. Tanta necesidad de hablar con Jesús. Pero, dice Marcos 6, 30 y 31, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo, ustedes, solos, a un lugar tranquilo y descansen un poco. Todos estaban agotados y ahora necesitaba estar a solas con sus discípulos y los de Juan. Pero, ¿qué haría con tantas personas que lo rodeaban y escuchaban con tanta ansiedad? Bueno, también Jesús a veces tuvo que tomar decisiones difíciles, por supuesto. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Los discípulos de Jesús estaban felices de tenerlo ahora solo para ellos y saber que este retiro podría servir para que le pudiesen por fin contar todas sus experiencias misioneras. Los discípulos de Juan, por su parte, esperaban consuelo por la pérdida de su amigo el Bautista, pero la multitud estaba devastada. Todos querían estar con él y decidieron entonces hacer algo insólito. La gente observaba cómo las barcas se alejaban de la costa en dirección noreste y la verdad que no había muchas opciones yendo en esa dirección. Tampoco podían ir muy lejos. Se corrió la voz y todos fueron a encontrarlo, bordeando el lago hacia el lugar donde Jesús se dirigía. En línea recta eran unos 5 kilómetros. Por esa razón llegaron casi juntos, los más rápidos que fueron a pie y los que iban en las barcas. Jesús y sus amigos subieron a un monte donde pretendían estar cómodos y conversar, pero al levantar Jesús la vista y los discípulos supieron que no estarían solos. Ni siquiera terminaron de acomodarse en la ladera del monte. Cuando Jesús desembarcó, vio tanta gente y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que andaban sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Era gente sencilla, pero evidentemente tenían muy claro que lo mejor que les podía pasar era estar a los pies de Jesús. Y allí fueron. Era época de Pascua y miles de peregrinos transitaban hacia Jerusalén para poder participar de las fiestas. Pero primero querían y necesitaban escuchar las palabras de vida de Jesús. Oír al Maestro los llenaba de esperanzas. Cuando hay solo una cosa importante, el resto desaparece. Y eso les pasó a todos. Tanto disfrutaban la palabra de Jesús que el día transcurrió sin que se dieran cuenta. Nadie había comido ese día, ni la multitud, ni Jesús, ni los discípulos, pero eso no les importaba. Al escuchar al Maestro nadie sentía cansancio, ni recordaban que tenían hambre. Qué distinta es la vida a los pies de Jesús, ¿vieron? Estando con Él olvidaban sus angustias, se llenaban de una inexplicable esperanza. Era tan fácil ser optimista con Él. Empezaba a atardecer y nadie se movía de su lugar. Entonces los discípulos notaron un problema que pronto iba a ser grave. Menos mal que se dieron cuenta a tiempo. Cuando ya se hizo tarde, se acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que se vayan a los campos y pueblos cercanos y compren algo de comer. Estaban en un lugar desierto, no había forma de que pudieran alimentarse allí. Nadie había comido durante todo el día, ni ellos, ni Jesús, ni la muchedumbre. Si no se hacía algo pronto, esto sería verdaderamente un problema. Qué bueno que Jesús contaba con un equipo de trabajo. Los discípulos no solo advertían a Jesús de este grave problema, que seguramente no iba a ser notado por él, sino que también le dieron la solución antes de que sea demasiado tarde. Estaban felices de poder también ellos ayudar a Jesús y trabajar en equipo con él. Ellos sabían lo que iba a pasar si no intervenían. La gente se iba a quedar atrapada con la predicación de Jesús hasta que se hiciera ya de noche y ni siquiera se darían cuenta. Jesús los miró a los ojos mientras se lo decían.
vio que estaban contentos de ayudarles con esta advertencia. Y se dio cuenta también de que era el momento de enseñarles una nueva lección. Pudo decirles entonces: gracias amigos, de verdad, vamos a tener un gran problema, voy a despedirlos ahora, pero Jesús les estaba por dar una bendición que jamás imaginaron. Sin negar la realidad del problema planteado, les dio una solución muy diferente. No es necesario que se vayan, les dijo. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. La verdad es que muchas veces Jesús nos confunde con sus ideas, ¿no? Se los dijo con seriedad, no era una broma. Los discípulos se miraron entre sí desconcertados. Entonces les dijo Jesús, hablando especial y marcadamente a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Esto les dijo solo para ponerlo a prueba, porque él sabía muy bien lo que iba a hacer. Esta duda era justamente la que estaba en el pensamiento de los 12. Todos estaban pensando justamente en esto. A Jesús le gusta que pensemos, ¿saben? Es necesario que nos demos cuenta a veces de que hay cosas que no son realizables por los hombres, o al menos no con nuestros limitados recursos. Los discípulos tomaron en serio el pedido de Jesús. Calcularon cuántos eran, cuánto pan necesitarían para alimentarlos, dónde comprarlo, cuánto dinero costaría. Para que unas 10 o 15.000 personas comiesen al menos un poco, necesitarían unas 3 o 4 toneladas de pan. ¿Dónde comprarían esto? ¿Cuánto costaría? ¿Quién tendría semejante cantidad disponible o capacidad de fabricarlo? Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, le respondió entonces Felipe. Recorrieron la multitud buscando alimentos, pero todos habían salido sin planificar y no llevaron alimentos consigo. Otro de sus discípulos, nos dice la palabra, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? La verdad es que no era nada. Concluyeron que Jesús estaba pidiendo algo imposible. Y tenían razón. Tal vez pudieran conseguir unos pocos kilos de pan, pero 3 o 4 toneladas. Hagan que se sienten todos, les ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5.000, nos dice. Es notable que los discípulos le hayan hecho caso, ¿no? Salieron entre la gente y lo organizaron para que puedan comer, aunque no había comida. Pero como Jesús se los pidió, lo hicieron. Obedecer a Jesús aún sin entender es garantía de una bendición. Actuar con fe es muy fácil o muy difícil. Depende si confiamos plenamente en Jesús o primero necesitamos entender. Los discípulos lo conocían lo suficiente como para saber que algo iba a hacer. De alguna manera inimaginable la gente comería. Todos sabían que él tenía todo el alimento disponible, que eran esos 5 panes y esos 2 peces. Eso era todo para todos. Jesús tomó entonces los panes y los peces, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados. Todos lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. La canasta original tenía 5 panes y 2 peces, pero al pasar por las manos de Jesús nunca se terminaban. El milagro ocurría en las manos de Jesús. Nunca hubo una montaña de panes y de peces, solo se multiplicaba lo necesario para ir llenando cada canasta. Nada ocurría en la oscuridad o escondidas, no había un truco en esto, era un milagro que se produjo durante largo rato delante de miles de ojos de personas que atónitos observaban lo que ocurría. Toneladas de pan de cebada hechas con granos que nadie sembró, nadie cosechó, nadie molió. Ningún panadero preparó la masa ni hubo quien las horneara, simplemente se generaron de las manos de Jesús. Los miles de peces que se consumieron esa tarde nunca fueron pescados. ¿Dónde nacieron? ¿Cuánto crecieron? No existe ninguna explicación. A esto se lo llama milagro. Llevaban las canastas vacías a los pies de Jesús y él se las devolvía llenas de peces y de panes para que compartan con la multitud. Los discípulos eran parte del milagro. Trabajaron en equipo. Los discípulos hacían lo posible. Jesús, lo imposible. Los grandes beneficiados observaban atónitos lo que ocurría y al recibir en sus manos
todo el pan y los peces que deseaban, solo podían agradecer a Dios por permitirles vivir este momento de milagro. Fue un momento de alegría, asombro y reverencia. Una vez que quedaron todos satisfechos, dijo Jesús a los discípulos: recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron de los que habían comido, llenaron 12 canastas. El Señor no quería que nada se pierda. Encontrarían más personas con necesidad, y ese alimento, por supuesto, que serviría. Nadie había seguido a Jesús desde Capernaum hasta Bethsaida por los panes y por los peces. Estos miles de personas lo siguieron porque querían estar con Él y disfrutar de su presencia. Por eso fueron y por eso se quedaron. Por la misma razón, pasaron las horas y ni siquiera se dieron cuenta. Tan atrapados estaban por la predicación de Jesús. Jesús colmaba todo. Nada más necesitaban. Jesús quiso darles un regalo sencillo, pero que jamás olvidarían. ¿Cuántas cosas aprendieron y disfrutaron ese día que dejaron todo para seguir a Jesús? Hoy ocurre lo mismo, si hacemos lo mismo. No por los panes y por los peces, sino por estar con Él. Ojalá vos y yo tomemos también la misma decisión. Amén.